Bien. Entonces, ahora, ¿qué es el socialismo? El socialismo es un sistema de organización social donde no hay propiedad privada. Pero hay tres alternativas. Podemos erosionar el derecho de propiedad privada, por ejemplo, lo que es la socialdemocracia, usted es dueño de su cuerpo, de su mente, de sus acciones, pero en algunas cosas. Usted puede emprender, pero en algunas industrias, no en todas las que yo decido, suponiendo que yo soy Gabriel Boric. Bien. Usted puede poner el precio de mercado que usted, pero dentro del margen que yo le digo. O en algunas industrias. Si tiene trabajadores que producen, que tienen una productividad inferior al salario mínimo, tiene que pagar el salario mínimo, si no lo multo, lo embargo, etc. Bien, ese es el estado de bienestar, que finalmente es el bienestar del Estado y bienestar de los políticos. ¿Por qué? Porque progresivamente aumenta el control del poder político sobre las decisiones de los individuos. Y es lógico, porque si el Estado tiene la facultad de controlar precios, por ejemplo, el precio del acero con el tema de Huachipato, poner aranceles arbitrariamente, ¿cuál es el límite? Totalmente arbitrario. Crear más ministerios, Ministerio de Seguridad. Por ejemplo, hoy en la mañana, leyendo sobre el tema del Ministerio de Seguridad, empecé a investigar cuántos ministerios tiene Alemania, Japón, etcétera, y todos tienen entre 10 y 15. Y de América Latina tenemos más que Argentina ahora, y el que nos gana es Brasil, que tiene 30. Vale, esa es una opción, el estado de bienestar, que se erosiona la propiedad privada, pero en determinadas parcelas. Y eso, si no se corrige, te conduce al socialismo como llevamos en la última década. Luego, la B es, usted no es dueño de su cuerpo, de su mente ni de sus acciones, sino que es una persona o un grupo de personas. Eso se llama socialismo, donde una agrupación son como superhombres y el resto de la sociedad son infrahumanos y por lo tanto yo les digo cómo deben vivir su vida. Y ahí hay tres manifestaciones. Por un lado está el socialismo real, la Unión Soviética eliminó la propiedad privada, todos al campo, planes quinquenales y si no los ejecuto, etc. Socialismo real. Luego tenemos el socialismo nazi, que es, bueno, usted es dueño de su empresa, pero tiene que producir lo que yo digo. Entonces, si usted es dueño de, supongamos la Alemania nazi, usted es dueño de Volkswagen, vale, pero tiene que producir tanques. Bien, y vendérmelos a mí a precio regalado. Bien. Otro es el socialismo fascista, que es el corporativismo que creó una mafia de empresarios y una mafia sindical que hacen finalmente lo que yo digo. Y la C es el comunismo. Vamos a eliminar la propiedad, nadie tiene propiedad sobre nada y llegamos a un absurdo. Porque si nadie tiene propiedad y todo es copropiedad, supongamos que Ítalo dice, quiero organizar una actividad, la que sea. Vale, pero él no tiene derecho de propiedad privada, entonces tiene que preguntarle al colectivo para que escoja democráticamente si Ítalo puede hacer su actividad o no. Vale, pero como el prójimo, el colectivo, tampoco tiene derecho de propiedad privada, entonces tampoco le puede autorizar a Ítalo. Entonces, si yo para autorizar a Ítalo tengo que preguntarle a su vez a todos, entonces llegamos a un absurdo en que nadie actúa y morimos por inanición. Entonces, cuando se intenta avanzar hacia ese sistema estúpido, volvemos a la opción B, que es que una persona o un grupo se erige y decide por todos. Por eso todos los intentos de comunismo fracasan y terminan en un totalitarismo brutal. ¿Y qué queda para las... Bueno, y por lo tanto, si se reemplaza las voluntades de ustedes, que solo ustedes las saben, ni siquiera yo las sé, y que pueden cambiar, porque tal vez ustedes me pueden decir hoy cuáles son sus necesidades, qué sé yo, pero mañana pueden cambiar. Vale. Entonces, si yo impongo arbitrariamente por la fuerza mi escala valorativa sobre ustedes, necesariamente su nivel de vida va a caer. ¿Por qué? Porque si no hay propiedad, no hay mercado, es decir, no hay intercambios voluntarios de derechos de propiedad. Si no hay mercado, no hay precios, y los precios nos permiten coordinarnos según las valoraciones subjetivas del prójimo. Entonces, si no hay precios, no hay cálculo económico, la economización de recursos es imposible, es como que voy al supermercado y nada tiene precio. Y no solo eso, sino que el dinero que tengo en el bolsillo no vale nada. Entonces, ¿cómo economizo recursos? Es como andar a ciegas. Entonces, eso inexorablemente, ese es el teorema de la imposibilidad del socialismo, y genera pobreza, miseria y lo que ustedes ya saben. Entonces, ¿qué no queda para las políticas públicas? Bueno, más riesgos de confiscación. Barreras al comercio internacional, como los aranceles.
impuestos confiscatorios, regulaciones confiscatorias, manipulación política del dinero y el crédito, porque hay que entender que la inflación ocurre cuando la oferta de dinero excede a la demanda de dinero. Como consecuencia de eso, el poder adquisitivo del dinero cae. Como consecuencia de eso, todos los precios expresados en esa unidad monetaria tienden a subir, pero no suben, como se enseña en la universidad, todos al mismo tiempo y en la misma proporción, sino que van por efecto cascada. Supongamos que yo soy el Banco Central y aumento la oferta de dinero para financiar, no sé, cualquier cosa, no le va a llegar el dinero a todos por igual, supongamos que le llega a Ítalo. Bien, entonces Ítalo está en una posición privilegiada. ¿Quiénes son los primeros que la reciben? Los bancos comerciales. Vale. Recibe el dinero de nueva creación y Ítalo es un privilegiado porque puede comprar a precios antiguos, tiene más dinero para comprar a precios antiguos. Y cuando Ítalo, supongamos que va al Costanera Center y se compra ropa, etc., los dueños de la tienda del Costanera Center dicen, hoy parece que está aumentando la demanda, pero yo no he aumentado mi oferta, entonces ajusto mis precios. Y luego el dueño de la tienda del Costanera Center va al supermercado, qué sé yo, entonces empieza, en la medida de que yo recibo el dinero de nueva creación y lo gasto, voy distorsionando todos los precios de la economía, es decir, se genera una redistribución de la renta desde los pobres hacia los ricos. Por eso se dice que la inflación afecta más, hasta 20 o 30 veces más a la gente más pobre, porque recibe el dinero de nueva creación al final, cuando está toda la economía distorsionada. Bien, y la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa con Chile? Si vemos la última década en Chile, estamos peor en todos los riesgos de confiscación. No es casualidad que la acumulación de capital de hecho, si vemos de vuelta en Google, la inversión extranjera directa en Chile ha caído 50% en la última década. Entonces, cuando analicemos las políticas públicas que discuten nuestros honorables, hay que preguntarse dos cosas. Primero, ¿esta política pública hace que la gente emprenda más o emprenda menos? Si hace que emprenda más es buena, y si hace que emprenda menos es mala. La segunda pregunta, que va de la mano, es, bueno, ¿esta política pública fomenta el ahorro, la acumulación de capital o la inhibe? Si la fomenta o la facilita es buena política pública y si no es mala. Bien, analicen la coyuntura. Bien. Todos estos riesgos de confiscación. Entonces el riesgo, el principio fundamental, y con esto termino, es que a mayores riesgos de confiscación podemos anticipar sin miedo a equivocarnos de que va a haber menor función empresarial, va a haber menor ahorro, menor acumulación de capital, menor inversión, por lo tanto menor productividad, por lo tanto salarios estancados, crecimiento económico estancado. De hecho, en la última década llevamos creciendo un 2% anual, réstenle eso el crecimiento de la población de 1,5% anual. Y varios estudios muestran de que si seguimos igual, vamos a terminar la década creciendo un 2%. Algunos dirán, pero profesor, lo que usted dice es totalmente falso. En enero, el IMASEC, el índice mensual de actividad económica, subió un 4,5%. Es decir, el gobierno lo está haciendo muy bien, estamos recuperando el crecimiento. De vuelta, para saber si el crecimiento económico es sano y sostenido, ¿se ha aumentado el ahorro? No. ¿Ha aumentado la inversión genuina? No la estatal, porque esa se financia con impuestos y con gastos, que es quitar recursos de otra área para gastarlo en cualquier cosa. No, vale, entonces es pan para hoy y hambre para mañana. De hecho, es tanto así que este crecimiento espurio es producto de la manipulación política del dinero y el crédito. ¿Por qué? Porque, como la mayoría de mis colegas son keynesianos, cuando baja el consumo de la economía, se preocupan. Entonces van a los medios y dicen, ¿cómo puede ser posible que el consumo del país haya caído? El gobierno tiene que hacer algo. ¿Y qué puede hacer el gobierno si el Banco Central baja la tasa de interés? Para endeudarse barato. Pero de vuelta, si fuera tan fácil eso para crecer, llevemos la tasa de interés a cero. Si a los que han tenido clases de economía, piensen en el modelo ISLM, donde la LM es el mercado de dinero y la IS es el mercado de bienes. Vale, entonces si queremos crecer rápidamente, bajemos la tasa de interés a cero y el PIB tiende a infinito. Bien. ¿Cuál es el problema? Si yo bajo la tasa de interés manu militar y sin que haya aumentado el ahorro previamente, el ahorro genuino, genera una descoordinación intertemporal entre el consumo y la inversión.
los consumidores dicen, bueno, ahora es más barato consumir, me puedo endeudar barato para comprar más hoy, para pagar deudas, qué sé yo. Entonces la gente se tiende a endeudar más en el presente. Por otro lado, ¿qué señal le diste al empresario? Que le bajaste artificialmente la tasa de interés. Bueno, proyectos empresariales que han tenido rentable ahora lo son. ¿Y cuáles son esos? Los de largo plazo. Entonces genera una discrepancia entre el consumo y la inversión. Entonces estos empresarios cuando se lanzan a invertir en estos proyectos, se empiezan a dar cuenta, después de haber empezado en eso, que no tienen demanda. Entonces tenemos Ñuñoa, Providencia y Las Condes llenos de edificios vacíos. Eso fue lo que ocurrió entre el 2020 y 2023. De hecho, entre septiembre del 2020 y septiembre del 2021 se manipuló a la baja la tasa de interés a niveles récord. Nunca antes visto en la época reciente de Chile. Bien, entonces, todos invirtiendo a largo plazo, edificios en 5 años más, y ahora están desesperados porque no saben a quién venderle. Porque como el gobierno, por otro lado, se ha consumido los fondos prestables, las condiciones crediticias son cada vez más hostiles para el resto de la población. Entonces, gente que antes, bajo esta condición artificial, le daba para tener un hipotecario, entonces firmó su promesa de compraventa, después del ciclo económico, el banco le rechazó. Entonces tienes edificios vacíos y el sector inmobiliario se contrajo un 40%, etc. Entonces el mensaje es la importancia de las ideas, la importancia de la educación económica y del efecto multiplicador de la educación, y eso nos involucra a todos. Bien, porque estamos contra un leviatán. Nosotros somos insignificantes versus todo el poder que tiene el Estado. Bien, los políticos, sean socialismo de todos los pelajes, que votan todos de la mano a crear más ministerios, subir el gasto, subir los impuestos. Entonces la única forma es, desde las bases, fomentar este proceso de cambio cultural. ¿Por qué? Porque el político, sea de izquierda o de derecha, lo que quiere hacer es electo y reelecto. Entonces cuando actúa, ve las encuestas y dice, bueno, si la gente quiere más Estado, eso le voy a dar. De hecho, hoy en la clase de economía austríaca con mis alumnos de pregrado, hablábamos de las discusiones, cómo son los debates de la ley de presupuestos en Chile. Entonces, se da la discusión de la ley de presupuestos y el gobierno finalmente, después de todas las negociaciones, dice, ya vamos a aumentar el gasto público un 5%. Y luego aparecen todos los economistas, políticos, periodistas, pero ¿cómo un 5%? ¿Por qué no un 20%? Vale, entonces, ¿qué hace el gobierno? Fijó que va a aumentar el gasto en 20, hizo todas sus cuentas fiscales, pensando en que va a aumentar el gasto un 5, pero al año siguiente gasta 10, ¿y cómo financia esa diferencia? Más deuda, más impuestos, etc. Entonces el cambio cultural es muy importante y en eso Hayek tiene mucho que ayudarnos en esa formación. De hecho, Hayek era socialista hasta que estudió el libro Socialismo con Mises. Muy bien, gracias.